Bien, vamos a continuar entonces con la materia. En la clase de hoy vamos a estudiar la composición atómica de la materia. Vamos a ver entonces cuál es la estructura atómica de la materia. Vamos a estudiar entonces a los átomos, su estructura, y a las moléculas, ¿sí? Fundamentalmente entonces vamos a ver cómo se representan, cuáles fueron los modelos atómicos que han sido estudiados a lo largo de la historia y cómo se van a ir eh, refutando cada uno de ellos hasta llegar al modelo atómico de la actualidad, en donde vamos a estudiar particularmente la configuración electrónica, ¿sí?, de los átomos, y después, para más adelante, poder entonces introducirnos en el estudio de las moléculas, cuando hablaremos de cómo se van uniendo los átomos entre sí para formar entonces estas moléculas. Inicialmente vamos a comenzar entonces recordando un poquito que las sustancias que hablábamos nosotros que podían ser compuestas o simples, ¿recuerdan? Se pueden representar mediante fórmulas químicas. Y las fórmulas químicas se utilizan, o sea, se forman o se pueden representar utilizando símbolos químicos, ¿no? Los símbolos químicos de los elementos que se encuentran en la tabla periódica directamente. Los podemos encontrar ahí. Estos símbolos químicos, estas fórmulas, se acompañan a su vez de números, ¿sí?, que indican la proporción de estos elementos que se encuentran formando parte en la molécula. Y a eso lo llamamos atomicidad. Por ejemplo, acá tenemos la sustancia compuesta, agua, que está formada entonces por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, ¿sí? Entonces ven acá que el 2, que está acompañando a la molécula, indica que la proporción de hidrógeno es el doble a la proporción de oxígeno, ¿sí? Y este número se llama atomicidad. Y esto, tanto el hidrógeno como el oxígeno, son elementos, ¿sí?, son elementos químicos, sustancias simples, y eh, cuyo símbolo se lo saca directamente de la tabla periódica, ¿sí? Entonces todos cuando escribimos la H vamos a entender que estamos hablando del hidrógeno, y todos cuando escribimos la O vamos a estar sabiendo y entendiendo que estamos hablando del oxígeno. Bien, entonces dijimos que las sustancias se pueden representar mediante una fórmula química. Si están formados por un solo símbolo químico, como habíamos dicho anteriormente, que en el caso del hidrógeno, por ejemplo, es una sustancia simple, ¿sí? Y si está constituido por más de un símbolo químico, como por ejemplo el agua, que está constituido por hidrógeno y por oxígeno, se llaman sustancias compuestas. ¿Sí? Eso ya lo habíamos charlado anteriormente. Fíjense que acá tenemos agua, amoníaco, oxígeno, helio y cloruro de sodio. Vamos a ver cómo se representan. Por ejemplo, el agua ya lo conocemos, ¿eh? H2O. El amoníaco es nitrógeno, hidrógeno 3, NH3. ¿Sí? El oxígeno, bueno, como hablamos del oxígeno molecular, siempre que hablamos del oxígeno, el hidrógeno, como moléculas, como sustancias, van a ser bimoleculares, es decir, el oxígeno con un 2 para abajo. Quiere decir que estamos hablando de una molécula, no estamos hablando de un átomo de oxígeno, ¿sí? Y ese 2, la atomicidad, está indicando que la molécula está formada por 2 átomos de oxígeno. El helio, fíjense, es He y no tiene atomicidad, es decir, estamos hablando del helio solo. El helio como gas es un helio monoatómico, o sea, está formado por un solo átomo de helio, no así el helio molecular, el oxígeno, ¿sí?, del aire. Y el cloruro de sodio, que ya lo habíamos conocido hace poco, cloruro de sodio, la sal de mesa común, que también se puede representar como sodio más, cloruro menos, que después lo vamos a charlar por qué, ¿sí? El sodio es el catión y el cloruro es el anión. ¿Cuáles de estas sustancias son simples y cuáles son compuestas? Fíjense, sustancias simples, el oxígeno y el helio, y las sustancias compuestas, fíjense, el agua, el amoníaco y el cloruro de sodio, ¿sí? Eso tiene que quedar claro de la clase pasada. Fíjense a su vez que se separan lo que son las moléculas, que son las que están formadas por más de un elemento. Fíjense que este es un átomo, ¿sí? Y el cloruro de sodio, en realidad, como dijimos que se había representado como cloro y sodio, positivo y negativo, son iones, ¿sí? Simplemente son iones. Por eso
no se lo incorpora dentro de lo que serían las moléculas. Bien, entonces, nosotros habíamos hablado del helio, el agua y la sal de mesa común como cloruro de sodio, que son sustancias que se pueden, bueno, son macroscópicas porque, por ejemplo, el cloruro de sodio se puede observar, se puede conocer, se puede ver. El agua también se puede ver, y obviamente el helio es un gas, por lo tanto si está encerrado en un globo, vieron que el globo lleno de helio se va para arriba porque es menos denso que el aire. Bueno, acá tienen la composición, fíjense, el helio está formado por un solo átomo, de helio todo, mientras que el agua está formado por dos átomos, y el cloruro de sodio por los iones, cloro y sodio. Bien, si hablamos de las partículas submicro, es decir, de hablar de la fórmula química, entonces tenemos que el helio es He, que el agua es H2O, y que el cloruro de sodio, la fórmula química es cloruro de sodio, sí, sodio, cloro. Después vamos a estudiar por qué el sodio va adelante, el cloro después, y qué significa esto de más y menos para el cloro y para el sodio. Bien, perdón. ¿Qué es la fórmula molecular? La fórmula molecular da idea del número real de átomos de cada elemento presentes en una molécula. Por ejemplo, como habíamos hablado anteriormente del agua. Fíjense acá, por ejemplo, tenemos la fórmula molecular del butano. El butano es un gas, ¿sí?, que se encuentra a temperatura ambiente en forma de gas. Una sustancia compuesta, como verán ustedes, porque está formado por más de un átomo distinto, y que se encuentra a temperatura ambiente en forma de gas. Fíjense que dice que esta composición, cuando nosotros representamos la molécula de butano de esta forma, estamos dando información al respecto de su composición molecular. ¿Qué quiere decir esto? Que está formado por 4 átomos de carbono y 10 átomos de hidrógeno. Esa es la composición exacta del gas butano. Entonces la fórmula molecular da idea de el número real de cada uno de los componentes que forman parte de la molécula. ¿Qué es la fórmula empírica? La fórmula empírica da idea de una relación de los átomos. No es el número real de los componentes, es decir, no me está indicando de forma exacta cuántos átomos están formando parte de la molécula, cuántos átomos de cada tipo, ¿sí? Pero sí me está dando una relación entre sus átomos. Fíjense que dice que informa la relación entre números enteros más sencillas, que no se puede reducir más, entre los átomos que integran la molécula. Por ejemplo, fíjense nuevamente, para el butano, la fórmula empírica, es decir, la menor relación de sus componentes, de sus átomos, es 2, 5. 2 para el átomo de carbono y 5 para el hidrógeno. Es como que dividimos todo por 2, de acá arriba. Entonces, 4 dividido 2 es 2, 10 dividido 2 es 5. ¿Sí? Es una fórmula empírica, la menor relación entre cada uno de los constituyentes de la molécula. Bien, entonces vamos a hablar hoy de los modelos atómicos, de la estructura atómica de la materia. ¿Sí? Esto es lo que vamos a empezar a estudiar a partir de hoy y la semana que viene, y para después poder abordar los problemas de configuración electrónica, sobre todo. Bien, un poco de historia. Dice, la química nace como ciencia a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX con la formulación de Lavoisier. Ustedes saben, Lavoisier, Proust y Dalton fueron los primeros científicos que empezaron a formular las leyes básicas de la química, en donde indican cómo se combinan las sustancias para formar otras en unas reacciones químicas, tras las experimentaciones cuantitativas de numerosos procesos químicos que resultan entonces en las leyes, estas clásicas que yo les decía anteriormente. La ley de conservación de la masa, ley de composición definida de Proust y ley de las proporciones múltiples de Dalton. ¿Sí? Entonces estas leyes nosotros no las vamos a ver, pero bueno, a partir de ahí arrancamos entonces como la ciencia, como la química como ciencia, ¿no? En donde estamos hablando de la composición y cómo se va combinando entonces las distintas sustancias para formar otras en las reacciones químicas.
5 siglos antes de Cristo, fíjense, los filósofos griegos se preguntaban si la materia podía ser dividida indefinidamente o si llegaría a un punto en el que tales partículas fueran indivisibles. Entonces, todavía no se conocía, obviamente, ni se acuñaba la palabra de átomo, pero bueno, se pensaba en hasta qué momento se puede dividir una partícula y cuál sería la partícula más pequeña que resultaría de estos procesos de división, 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 hasta llegar entonces a lo más pequeño de todo, que bueno, no se sabía actualmente, pero bueno, se hablaba de esa partícula, se pensaba que habría una partícula, un estadio, un punto final en donde ya no se podría dividir más la materia, sino que estaríamos como en lo más íntimo de la materia, hablando de la partícula más pequeña, ¿sí?, que constituye a la materia. Bueno, Demócrito en el 418, fíjense, antes de Cristo, habla sobre la primera teoría sobre la estructura de la materia, que explicaba la discontinuidad de la materia, que estaba formada por pequeñas estructuras llamadas átomos, que igualmente se empezó a usar no en ese tiempo todavía la palabra átomo, y estos átomos eran eternos, indivisibles y de la misma naturaleza. En realidad, estos átomos le daban la naturaleza, la naturaleza a la sustancia, en realidad. ¿Sí? Hablaba de lo más íntimo de lo que sería la sustancia que uno estaba analizando y quería dividir y dividir. Bueno, esto lo vamos a empezar. Entonces, para empezar, vamos a hablar sobre qué es un modelo atómico. Vamos a hablar qué es un modelo atómico y cómo se fue concibiendo el modelo atómico a lo largo de la historia hasta llegar al modelo atómico actual. ¿Sí? Fíjense que dice que es una explicación a la estructura, ¿sí?, de la mínima cantidad de materia en la que se cree o se creía que se podía dividir una masa según los conocimientos de la época. Y lo más importante es eso, según los conocimientos de la época. Porque cuando los conocimientos avanzaron de época en época, se fueron conociendo bueno, se fue obteniendo nueva tecnología y se fue dilucidando nuevo conocimiento que de alguna manera podía refutar los modelos que eran propuestos anteriormente para llegar a proponer nuevos modelos actuales, ¿sí?, según la época. Y así sucesivamente. Fíjense que acá tenemos algunos modelos en donde les muestro el modelo de Dalton, el modelo de Thomson, de Rutherford, de Bohr y después el modelo atómico actual, ¿sí? Entonces, según la época, se fue proponiendo distintos modelos atómicos según las características y los avances científicos del momento, que después, a lo largo de la historia, cuando evolucionó la tecnología, se fueron refutando como consecuencia de la presencia de nuevos conocimientos. La puta madre, perro de mierda. ¡Cómelo! ¿Qué puta, no? Bien, continuamos. Entonces, eh, fíjense que comenzamos con Dalton en 1808 y hasta Bohr y después el modelo atómico actual en 1913 y más adelante el modelo atómico actual, se ha recorrido un largo camino en donde fíjense que se ha hablado de los distintos modelos atómicos y cómo se fue concibiendo estos modelos. Fíjense que, bueno, ahora lo vamos a echarle un poquito, pero el modelo atómico fue evolucionando hasta que se acerca un poco más al modelo atómico concebido actualmente, según, como ustedes saben, las características y los conocimientos de la época. Donde se fue, fíjense, por Dalton, primero se acuñó el tema o la teoría la teoría atómica de la materia, en donde se concibió y se definió que la materia estaba formada por átomos y ciertas características que cumplían estos átomos. Después, más adelante,
cuando se descubrió el electrón en 1897 por Thomson. Entonces se fue, bueno, indicando que, bueno, que este átomo estaba constituido por partículas subatómicas y que estas partículas subatómicas se llamaban electrones y tenían ciertas características y estaban ubicados en una zona particular del átomo. Después, más adelante, fíjense, en 1911, con Rutherford y su experimento muy conocido, se concibió entonces que el átomo no tenía esa forma maciza de la cual hablaba Thomson, y que en realidad había un punto medio en donde estaba confinada la masa del átomo, y alrededor, en un vacío, estaban girando los electrones, ¿sí? Ahí se conoció también que la masa atómica, el núcleo atómico, digamos, tenía carga positiva gracias a la presencia de estas partículas llamadas protones. Y después, bueno, más adelante, en 1913, bueno, Bohr vino a salvar el modelo atómico de Rutherford porque había un problema, porque los electrones estaban girando y cuando giraban entonces iban perdiendo energía, entonces podían estallar con el núcleo, ¿sí? Entonces empezó a hablar de niveles de energía, Bohr, ¿sí? Niveles cuantificados de energía, en donde los electrones estaban girando en esas órbitas, ¿sí? Y acuñó el tema de órbitas. Y más adelante, con el modelo atómico actual, se acuñó el concepto de orbital atómico, ¿sí? Bien, esto lo vamos a pasar nuevamente, pero tenemos los mismos modelos. Fíjense que Demócrito, ya habíamos dicho, que el átomo era lo más pequeño y era la porción de materia indivisible, era lo máximo que se podía llegar, sin perder la identidad de la materia, ¿sí? Después vino Dalton, después vino Thomson, fíjense la estructura, ¿sí? Eh, después vino, perdón, después vino Rutherford con su experimento en donde mostró que el núcleo tenía carga positiva y era donde estaba la masa del átomo, y que el modelo atómico se relacionaba con el sistema solar, era parecido a lo que sería el sistema solar. Bohr después, donde dijo que el núcleo estaban los protones, los neutrones, y en la corteza los electrones, pero estaban girando a gran velocidad en órbitas con energía definida, ¿sí? Y después el modelo atómico actual, con la teoría cuántica, que acuñaba, fíjense, el término de orbital atómico como la zona alrededor del núcleo donde es máxima la probabilidad de encontrar al electrón. Fíjense que el 99,9% de probabilidad de encontrar al electrón en esa zona llamada orbital cerca del núcleo. Y Bohr habló entonces de el término órbita, mientras que Rutherford dijo que entre el núcleo y los lugares en donde están girando los electrones hay un gran vacío, como yo les había contado anteriormente. Bien, el modelo atómico de Dalton, fíjense, en 1803, era la primera teoría que se conocía sobre el átomo, donde definió eh, la teoría atómico-molecular, sobre todo la teoría atómica, y dijo, fíjense, estos son los postulados de su teoría, que la materia está constituida por partículas muy pequeñas, llamadas átomos, que son indivisibles y no se pueden destruir, ¿sí? Lo más íntimo de lo que sería la materia. Que los átomos son indivisibles y no se modifican durante las reacciones químicas. Fíjense, acá tenemos los átomos de hidrógeno y los átomos de oxígeno, que sí se combinan para formar una nueva sustancia, pero que no se destruyen durante una reacción química, porque acá volvemos a tener hidrógeno y oxígeno, ¿sí? Están constituidos por los mismos elementos. Cuando hacemos una sustancia compuesta a partir de una sustancia simple mediante una reacción química, ¿sí? Son indivisibles y no se modifican durante una reacción química. Todos los átomos de un mismo elemento químico son iguales entre sí y tienen su propio peso y características propias. Los átomos de distinto elemento tienen distintos pesos, ¿sí? Y esto era lo que se conocía actualmente en esa época con lo que sería la tabla periódica de los elementos, en donde se indicaba una simbología totalmente distinta a la actual para cada elemento, y se conocían ciertas características de estos elementos. Por eso se hablaba de que tenían ciertas características que le eran propios a los átomos,
Cada uno, por ejemplo, tenía su propio peso y, bueno, estas características que le decía que también eran propias de cada elemento. Después dijo que los compuestos se forman por uniones de átomos de distintos elementos y guardan entre sí relaciones simples. Fíjense, el hidrógeno con el cloro forma una relación mucho más pequeña de hidrógeno-cloro, un hidrógeno con un cloro, ¿sí? Si bien se constituye a partir de un hidrógeno molecular y un cloro molecular. Esto es lo que hablábamos hace un ratito, de las relaciones sencillas, las mínimas relaciones entre los elementos que forman parte de la molécula. Los compuestos químicos se forman al unirse átomos de dos o más elementos distintos, ¿sí? Fíjense que tenemos cloros e hidrógenos para formar cloruro de hidrógeno, ¿sí? La unión de este compuesto, la formación de este compuesto a partir de estos elementos químicos. Bien, entonces, bueno, acá volvemos a tener algunos ejemplos de la simbología química que se utilizaba en aquel momento. Fíjense, óxido de nitrógeno, óxido sulfúrico, el agua, cómo se dibujaba, el dióxido de carbono, el ácido acético, fíjense, a partir de los elementos químicos que están acá arriba, hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno, fósforo, etc. ¿Sí? Entonces, así son los símbolos, así se concebían las estructuras moleculares, o sea, los compuestos químicos que se generaban a partir de estos elementos. Y bueno, esto es lo que hacemos hoy en día, ¿no? El hidrógeno con el oxígeno que forman las moléculas de agua, desde sustancias simples hasta sustancias compuestas. Bien, más adelante apareció Thomson. Fíjense que dice que nació en 1856 en Inglaterra y tenía ascendencia escocesa. En 1870 estudió ingeniería y en 1880 obtuvo su licenciatura en matemáticas. En 1883, bueno, perdón, en 1884 se convirtió en profesor de física y uno de sus alumnos fue Ernest Rutherford, ¿sí? Que es el que va a postular después, más adelante, su modelo atómico. ¿Qué dijo Thomson? Fíjense que él demostró que había descargas eléctricas que se producían en tubos, ¿sí? Que tenían vacío, ¿sí? Cuando se le sometía a la electricidad, ¿sí? Decía que además estas partículas, que eran negativas, eran las mismas para cualquier gas, o sea, para cualquier elemento que coloquemos adentro. Entonces, de alguna manera, dijo que estas partículas se encontraban en todos los elementos, ¿sí? Porque cualquiera sea el gas que colocaba ahí, siempre evidenciaba la presencia de esas partículas en esta pantalla fluorescente. Fíjense, entre el cátodo y el ánodo, de diferencia potencial, se generaban estas partículas que pegaban contra esta pared y entonces se le evidenciaba que se veía una luz, ¿sí? Entonces, sea cual sea el gas que metía en este tubo que estaba al vacío. Entonces, de esta manera, con esta simple experiencia, dijo que de todo esto deduce que los átomos tenían en su estructura estas partículas con carga negativa, que las llamó electrones. Fíjense, alrededor de 1897, con este experimento, entonces Thomson descubre la presencia de los electrones. Entonces acuñó un modelo atómico actual para la época y dijo que al demostrar que cualquiera sea el gas que llenaba en el tubo se emiten partículas con carga eléctrica negativa, habló de que los electrones, que esta palabra la acuñó él, son constituyentes de toda la materia, de cualquier tipo de materia. Y entonces hablamos de los electrones como constituyentes activos del átomo, ¿no? Bueno, más adelante se vio que la masa de electrones es de 9,1 por 10 a la menos 28 gramos y que la carga del electrón era negativa, menos 1. Bien, ¿qué dijo Thomson entonces con su modelo como se conoció en la actualidad? Dijo que en dicho modelo entonces el átomo está compuesto por electrones de carga negativa
en un átomo, perdón, en una masa positiva. O sea, el átomo era una esfera positiva, sólida, ¿no? Y pegada en esa esfera positiva, tantos electrones como sean necesarias para neutralizar la carga positiva de la masa, ¿sí? Atómica. Fíjense entonces que acá tenemos la masa atómica, o sea, la esfera, que sería el átomo, que tiene carga positiva, y pegados a la esfera tanta cantidad de electrones como sea necesario para neutralizar esta carga positiva. ¿Sí? Fíjense que dice que, entonces, en un átomo positivo, se pensaba que los electrones se distribuían uniformemente alrededor del átomo. Entonces el átomo es una esfera sólida cargada uniformemente de positivo, dentro del cual están incrustados los electrones negativos para neutralizar las cargas. ¿Sí? El modelo fue más adelante rebatido tras el experimento de Rutherford, que era su alumno, ¿recuerdan? Cuando se descubrió el núcleo atómico, ¿sí? Porque acá hablábamos del átomo como una masa sólida, ¿sí? En donde tenía toda su masa y toda su carga el átomo, ¿sí? Y más adelante entonces Thomson refutó este modelo con lo que él descubrió en su momento. Pero lo bueno del descubrimiento de Thomson es la presencia de los electrones con su carga eléctrica negativa. Bien, Rutherford entonces hizo un experimento muy interesante que ahora lo vamos a analizar, en donde refutó el modelo actual, el modelo de Thomson, e introdujo varios conceptos interesantes que se tomaron en los modelos sucesivos y que sirvieron hasta en la actualidad para explicar entonces la estructura del átomo. Fíjense que, según Rutherford, el modelo atómico o la teoría sobre la estructura interna del átomo fue propuesto por el químico físico británico Rutherford para explicar los resultados de su experimento de la lámina de oro realizado en 1911. Rutherford, basándose en los resultados obtenidos en su experimento, estableció el llamado modelo atómico de Rutherford o modelo atómico nuclear. Demostró que los átomos no eran macizos, y ese es un concepto importante que se dejó de utilizar, como se creía, sino que estaban vacíos en su mayor parte, y en su centro hay un diminuto núcleo, ¿sí? Que también contenía toda la masa casi del átomo. Entonces propuso que el átomo está formado por dos partes, el núcleo y la corteza. Y fíjense que lo asoció a el sistema planetario, en donde teníamos el núcleo y la corteza. ¿Sí? ¿Cuál fue el experimento que hizo Rutherford? Lo que hizo fue hacer incidir un haz de partículas alfa sobre una lámina fina de oro que estaba contenido dentro eh, de una placa reveladora, ¿sí? Que tenía una pantalla fluorescente que permitía entonces evidenciar cuando estas partículas atravesaban, ¿sí?, la lámina y se desviaban o estallaban en la pantalla fluorescente, lo podía detectar dónde estallaban estas partículas. ¿Qué evidenció Rutherford entonces? Evidenció que cuando hacía incidir el haz de partículas alfa sobre esta lámina de oro, lo que veía era que la mayor cantidad de estos haces pasaban su trayectoria y estallaban la, en la lámina fluorescente sin desviarse ningún tipo de ángulo. Otros, muy pocos, fíjense, cuando incidían estas partículas alfa sobre la lámina de oro, desviaban distintos ángulos, ¿sí? Eso lo evidenciaba porque estallaban entonces en otros lugares en la pantalla fluorescente. Y muy poquitos, sí, muy poquitas partículas alfa, volvían, luego de impactar sobre la lámina de oro, sobre su trayectoria. En función de estos análisis, de estos resultados que obtuvo, entonces descubrió, ¿sí?, que entre el núcleo atómico y los electrones que estaban girando en las cortezas, como él dijo, existía un gran vacío, ¿sí? Por eso es que, fíjense, simplemente pasaban las partículas sin desviarse ningún ángulo. Y aquellas partículas que se desviaban, como
esto tiene carga negativa y se desviaban distintos ángulos, era porque tenía contacto cercano con el núcleo con carga positiva, y entonces esto tiene carga positiva también, entonces como el núcleo tiene carga positiva, entonces se desviaban distintos ángulos. ¿Por qué? Porque partículas con igual carga se repelían, ¿sí? Entonces se repelen y se desvían distintos ángulos. Y las que volvían sobre su trayectoria eran aquellas partículas que impactaban justo en el núcleo atómico, y que eran las menos, ¿sí? Por eso muy poquitas volvían sobre su trayectoria. La mayor cantidad pasaban sin desviarse en ningún ángulo, y algunas otras se desviaban en algunos ángulos porque pasaban cerca del núcleo atómico. Bien, entonces esto era lo que estábamos diciendo anteriormente, fíjense. En el modelo atómico de Thomson esto no podría ocurrir porque debería volver sobre su trayectoria simplemente las partículas alfa, si es que impactaran sobre un átomo macizo, como hablaba Thomson. ¿Qué pasaba en el átomo que propuso Rutherford? Fíjense entonces, la mayoría pasaban, ¿sí?, sin desviarse en ningún ángulo, porque pasaban por ese espacio vacío entre lo que sería el núcleo atómico y la corteza, en donde giraban los electrones, fíjense acá. Y las que se desviaban distintos ángulos eran porque pasaban cerca, ¿sí?, del núcleo atómico. Y entonces, como partículas con igual carga eléctrica se repelen, se desvían distintos ángulos, ¿sí? Y muy poquitas, como yo les decía, volvían sobre su trayectoria porque hacían impacto en el núcleo atómico, que es lo más pequeñito que tenemos, ¿sí? El núcleo atómico es el lugar en donde se confina la masa, donde hay carga positiva, según los datos que obtuvo Rutherford, y en función de esto, luego, lejos de lo que sería el núcleo atómico, están los electrones girando a grandes velocidades en estas cortezas u órbitas que las va a llamar Rutherford. Bueno, el modelo atómico entonces de Rutherford dijo que el átomo está formado por un núcleo central con carga positiva, rodeado por los electrones negativos, que el núcleo es muy pequeño con relación al diámetro total del átomo, pero contiene la mayor parte de la masa del átomo. Los electrones giran alrededor del núcleo sin chocar con él, el número de electrones compensa la carga positiva que tiene el núcleo atómico, para que el átomo resulte ser eléctricamente neutro, y los electrones tienen una masa despreciable con respecto a la masa del núcleo atómico, ¿sí? O sea, la masa del electrón es despreciable. La masa atómica se confina fundamentalmente en el núcleo atómico, ¿sí?, que tiene además carga positiva. Y este es el modelo atómico entonces de Thomson, que habíamos charlado hasta hace un ratito, donde se observa entonces el núcleo atómico y las órbitas permitidas, las órbitas en donde giran los electrones a gran velocidad, muy lejos de lo que sería el núcleo atómico, y entre el núcleo atómico y los electrones hay un vacío muy grande, ¿sí? Y recuerden a su vez que el núcleo atómico tiene carga positiva y tiene la masa definida del átomo, ¿sí?, porque la masa de los electrones es despreciable con respecto a la masa atómica. ¿En qué fallaba entonces el modelo atómico de Rutherford? Fíjense, cuando dijo esto Rutherford, cuando habló de una partícula con carga positiva central y girando en órbitas, ¿sí?, los electrones con carga negativa, lo que pasa es que, fíjense, que si los electrones estarían en movimiento, como lo planteó Rutherford, porque Rutherford, ¿qué dijo? Los electrones se tienen que mover, porque si no se mueven, partícula positiva con partícula negativa, se atraen y el modelo no podría existir. Por eso entonces dijo, se están moviendo a grandes velocidades alejados del núcleo. Pero ¿qué pasó? Cuando los electrones se están moviendo, como esta partícula con carga eléctrica se mueve, va a suponer una pérdida constante de energía. En su movimiento, cuando se va moviendo esta partícula eléctrica, va a sufrir una pérdida constante de energía
hasta que en algún momento va a impactar con el núcleo atómico y entonces el modelo no podía existir, ¿sí? Esto es lo que se complica del modelo atómico de Rutherford, ¿sí? Una partícula que está en movimiento, cargada eléctricamente, va a describir un movimiento tal de que va a ir perdiendo a lo largo de su movimiento circular energía hasta después impactar con el núcleo. Entonces, sin embargo, este modelo sirvió de base para el modelo que propuso su discípulo Bohr, Niels Bohr, ¿sí? Entonces, hablando de que, en este caso, de que los electrones están girando, pero en órbitas con una determinada energía, en órbitas permitidas, ¿sí? Y que no pueden pasar de una órbita a la otra, como vamos a ver en un ratito, ¿sí? Este es Bohr. Fíjense, los electrones se encuentran distribuidos en el átomo en determinados niveles de energía, dijo Bohr, ¿sí? Perdón. Esta energía de estos niveles energéticos está perfectamente cuantificada, o sea, tienen una energía definida esos electrones, ¿sí? Y Bohr propuso que los electrones giran a gran velocidad alrededor del núcleo en órbitas o niveles energéticos perfectamente definidos, ¿sí? Y al ser perfectamente definida esta energía, no puede perder energía el electrón a lo largo de su movimiento y luego impactar con el núcleo atómico, ¿sí? Que eso era lo que hacía que se refute el modelo atómico de Rutherford. Fíjense lo que dijo Bohr. Los electrones no poseen cualquier valor de energía, sino valores determinados, ¿sí? Los electrones solo pueden girar alrededor del núcleo positivo en determinadas órbitas denominadas niveles de energía. Cuando el electrón gira en la órbita más próxima al núcleo, se encuentra en su estado más estable, estado fundamental, ¿sí? Cuando un electrón salta de un nivel de energía inferior, a un nivel a otro inferior, pierde energía, emitiendo una radiación luminosa característica. Y cuando salta a un nivel superior, absorbe en una cantidad, ¿sí? Energía en una cantidad definida. Fíjense, esto es lo que dice acá. Miremos acá la explicación. Acá tenemos el núcleo atómico y tenemos las órbitas, ¿sí? Los niveles energéticos con esta energía definida en donde pueden estar girando los electrones, que dijimos que no pueden girar en cualquier nivel, ¿sí? Mientras estén girando en el mismo nivel, no pierden ni gana energía el electrón. Pero ¿qué pasa cuando quiere pasar de un nivel de acá para acá? ¿Sí? ¿O qué pasa cuando quiere pasar de este nivel a este nivel? Cuando se quiere acercar al núcleo. ¿Tiene que perder o tiene que ganar energía? Entonces, cuando pasa de un nivel que está más cerca del núcleo atómico a un nivel que está más lejos, tiene que ganar energía. Gana energía. ¿Por qué? Porque estamos yendo a un nivel energético con mayor energía, ¿sí? Superior. ¿Y por qué este nivel energético tiene que tener mayor energía? Y porque el núcleo atómico está más lejos, ¿sí? De este electrón ahora, ¿sí? Entonces, para que sienta atracción con el núcleo, tiene que haber mayor energía acá, ¿sí? Que acá. ¿Qué pasa cuando pasamos de un nivel energético superior a un nivel energético menor, o sea, más cerca del núcleo? Y tiene que perder energía, porque de acá a acá hay menor energía. Y la pierde en forma de radiación luminosa, como decía la diapositiva anterior. Fíjense que lo mismo, cuando pasa de acá a acá, al estar más cerca del núcleo, pierde más energía todavía, ¿sí? Porque estos son niveles energéticos estos son niveles con menor energía y estos son niveles con mayor energía, ¿sí? Entonces, acá hay un proceso de absorción de energía y acá hay un proceso de emisión de energía. Cuando el electrón pasa de un estado de mayor energía a menor energía, se pierde, ¿sí? Energía por emisión, y cuando el electrón pasa de un estado de menor energía a mayor energía, se absorbe energía, ¿sí? Bueno, en este caso, energía que tiene que absorber para pasar a un estado energético superior. Bueno, fíjense entonces, esto es lo mismo, esta es la definición de energía, el delta de energía significa variación de energía.
H es la constante de Planck por la frecuencia, después lo vamos a analizar. Y fíjense, tiene niveles energéticos donde N1 es el que está más cerca del núcleo, y después van siendo N2, N3, que son los niveles de energía. A medida que nos alejamos del núcleo, el nivel energético es superior, y a medida que nos acercamos al núcleo, el nivel energético es inferior. ¿Sí? Tiene menos contenido energético. Bueno, para ir terminando entonces, ¿qué nos queda con todo lo que vimos hasta ahora? Que el núcleo es eléctricamente neutro, por lo tanto el número de protones es igual al número de electrones, que los electrones están confinados en el núcleo atómico, perdón, que los protones están confinados en el núcleo atómico y que le dan la carga positiva del núcleo atómico, que en el núcleo atómico se concentra la masa del átomo, y que los electrones tienen carga eléctrica negativa, que giran a gran velocidad en órbitas permitidas alrededor del núcleo, con niveles de energía cuantificados, que no pueden pasar de un nivel al otro sin ganar o perder energía, ¿sí? Y que la masa de los electrones con respecto a la masa del núcleo es totalmente despreciable. Bien, esto ya lo dijimos, que el núcleo tiene exactamente la misma cantidad de cargas positivas como cantidad de electrones están girando alrededor de él para que los átomos sean eléctricamente neutros. Eso es lo que dijimos. Por eso la carga eléctrica neta del átomo es cero. ¿Sí? Bien, un poquito más. Definimos al número atómico con la letra Z y se define como el número de protones que tiene el átomo. ¿Sí? El número de protones es el número atómico. Y definimos al número másico como A como la suma de neutrones y protones, es decir, la masa que tiene, la masa que tiene el átomo en sí. Fíjense, informa el número de protones más el número de neutrones. No se lee de la tabla periódica, y fíjese que A es la suma de protones más neutrones, es decir, el número másico es la masa que tiene el átomo, el núcleo atómico. El número atómico se lee directamente de la tabla periódica, el Z, y es este número de protones que dijimos anteriormente. Entonces, si el átomo tiene 6 protones, como dice ahí, entonces el Z es de 6. ¿Sí? Y esto lo puedo encontrar directamente en la tabla periódica, y nos encontramos que estamos hablando del átomo de carbono en este caso. ¿Sí? Recuerden entonces estos conceptos, número atómico y número másico, son totalmente distintos. Este se encuentra en la tabla periódica y este no se encuentra en la tabla periódica. ¿Está bien? Porque es la suma de protones y neutrones, que es como la masa que tiene el átomo, ¿sí? El número másico del átomo. ¿Cómo se indica entonces con estos conceptos a un átomo? Fíjense, X, donde X es el elemento, el símbolo químico que se obtiene de la tabla periódica. En la parte superior indicamos el número másico como A, y en la parte inferior el número atómico como Z. ¿Sí? Por ejemplo, entonces, si tenemos el sodio con 23 y 11, 23 es el número másico y 11 es el número atómico. ¿Sí? Acá, ¿qué podemos decir? Que el sodio tiene 11 protones, que como es eléctricamente neutro, tiene la misma cantidad de electrones, 11 electrones, y tendrá entonces, si hacemos la resta de 23 menos 11, 12 neutrones. ¿Sí? ¿Está bien? Esto lo vamos a retomar en el video de la clase siguiente. Bien, hasta acá dejamos entonces con esta primera parte. En la clase que viene vamos a continuar entonces con la estructura atómica de la materia y con los otros modelos que nos